Hoy se está hablando de la necesidad de nuevos modelos, pero es que yo creo que ni siquiera hemos logrado implementar el que trae la Constitución del 91. Y es que esa Constitución es muy clara en que somos un Estado unitario descentralizado. Y nosotros no hemos logrado materializar esos principios políticos, administrativos, económicos y sociales de la descentralización. Porque cuando hablamos de descentralización estamos hablando de autonomía, de participación ciudadana, de transparencia, de flexibilidad. Estamos hablando de la necesidad de autofinanciamiento, de eficiencias, de equidad, de inclusión, de un montón de cosas que hoy no se materializan en Colombia. Nosotros lo que vemos es una contradicción entre una promoción de la descentralización en la medida en que les entregan más obligaciones a los municipios y departamentos, no necesariamente más recursos. Entonces cada vez les piden más, pero tienen menos. Y yo creo que ese es un tema que hay que discutir. Y es la descentralización no puede ser solo de funciones, tiene que ser de presupuesto también. Lo otro que a uno le preocupa es que se termine presentando una especie de balcanización del país, porque pareciera que Colombia se quiere estar fragmentando y creando una serie de figuras que crean como estados dentro del estado. Entonces las zonas de reserva campesina, entonces las zonas indígenas, entonces vemos ya las APA, y un montón que empiezan a generar conflictos jurídicos, conflictos económicos, pero también unos graves conflictos sociales y de seguridad. Cuando uno ve, por ejemplo, que en el 30% de los municipios donde hay coca y minería ilegal, se da cuenta que muchas de las zonas de coca y de minería ilegal están en zonas especiales de reserva. Entonces esos son temas que hay que debatir y que hay que debatir en serio. En el asunto de si nosotros queremos autosuficiencia, tenemos que buscar rentas para los municipios y los departamentos. Hoy en Antioquia las rentas son licores y tabaco, el impuesto vehicular, la sobretasa a la gasolina y la que se acaba de crear de seguridad. Eso no es suficiente. Y de 32 departamentos en Colombia, solo 7, oigan esta cifra, dependen 50% o menos de las transferencias de la nación, 7 de 32, llegando a casos graves como los de Amazonas o Chocó, que dependen casi totalmente, Chocó un 84%, Putumayo un 85%, Cauca un 88%, Amazonas un 91% de transferencias de la nación. Entonces ese es un tema que hay que analizar. Y ahora decíamos, la descentralización tiene que ser también del presupuesto porque hoy el 83.4% del recaudo lo hace la nación. Y nosotros lo que queremos es pensar de qué manera puede ser más justa esa transferencia. ¿Cómo podemos empezar a evitar duplicidad de funciones? Porque nosotros hoy también tenemos una dificultad y es un estado cada vez más grande que se quiere meter en todo y eso es muy dañino. Los estados también son como los árbitros en los partidos de fútbol. En un partido de fútbol hay 12 jugadores de cada equipo que son los empresarios, los trabajadores, que son los que juegan, los que meten los goles, los que generan riqueza. El Estado es un árbitro. ¿Usted está ahí para qué? Para que se cumplan las reglas de juego. Usted ni juega ni mete goles. Y por eso árbitros son 3 y VAR. En cambio jugadores son 22. Y nosotros lo que estamos haciendo es agrandando cada vez más el tamaño del Estado, queriendo que intervenga en todo a pesar de la probada ineficiencia y corrupción del Estado, y fuera de eso, generando duplicidad entre la función municipal, departamental y estatal. Ahí también es importante tener presente que la Constitución misma ha creado una serie de elementos que tampoco hemos logrado desarrollar bien. Y es como generamos asociatividad. Asociatividad. Mire, Colombia es un país de más o menos 1.123 municipios
y más de 1.000 son categorías 5 y 6, es decir, fiscalmente inviables. Porque cuando hablamos de municipios categoría 5 y 6, estamos hablando de municipios de 20.000 habitantes para abajo y de 25.000 salarios mínimos legales de presupuesto hacia abajo. Entonces, ese es un tema que hay que pensar. Tantos municipios con esa incapacidad operativa. ¿Y qué pasa con los modelos de asociación que trae la propia Constitución y que no estamos usando? Por ejemplo, las RAP, ya tenemos un poquito más, ya tenemos 9 RAP, pero esa es una forma interesante de empezar a mirar la conexión y el desarrollo. En el caso del suroeste, la semana pasada, antepasada, estuvimos en Caramanta, en la reunión de los 50 municipios paisas, 23 de Antioquia y 27 de Caldas, y uno ve que también desde esa asociación tan simple o una más fuerte como la RAP del agua y la montaña entre Antioquia y Caldas, se puede empezar a pensar un desarrollo diferente. Porque si se hace el aeropuerto del café algún día, pues a la gente del suroeste le va a quedar más fácil salir por allá que por Río Negro. Y las vías generan nuevas dinámicas en el territorio y nuevas conformaciones territoriales para que se venga a tratar de imponer una visión otra vez centralista, donde desde Bogotá te dicen qué podés hacer en tu territorio. Ahí además hay un choque de competencias y del espíritu de esa Constitución del 91 que hablaba de la descentralización. Está el tema de las RAP, está el tema de las provincias, está el tema de las regiones de planificación y gestión, que todo eso sirve. Y hoy en el Congreso hay un acto del Congreso, en el Congreso se batió el acto legislativo para lograr mejorar las transferencias a las regiones. Eso tiene una dificultad a 12 años, buscando que el sistema general de participaciones llegue al 39.5%, pero es a partir del 27 a 12 años, es decir, hasta el 39, eso es demasiado. Y mientras, ¿qué va a pasar con los departamentos y los municipios? Entonces, yo creo que lo que hay que buscar es mejorar el modelo, donde si bien tenemos un Estado unitario, tenemos que profundizar la descentralización de una manera mucho más eficiente, buscando que haya más equidad territorial, que logremos cada vez más ese desarrollo sostenible, que mejoremos administrativamente, que mejoremos los sistemas de asociatividad, de responsabilidad fiscal y de gobernanza. Y ahí nosotros también celebramos que el gobernador de Antioquia haya puesto en el centro del debate la descentralización y que esté promoviendo un mecanismo de participación ciudadana para que sea el ciudadano el que decida si quiere ese modelo. Entonces aquí se habló de la importancia de la construcción con las comunidades, se habló de los grupos técnicos, se habló de cómo tienen que coexistir todas las actividades productivas en el suelo, pero cuando uno ve lo que está pasando, uno ve que no es cierto. Y ahí yo quiero hacer varias observaciones. Por ejemplo, las APA están basadas sobre todo en un artículo del Plan de Desarrollo, el 32, pero es un artículo que está demandado. Su constitucionalidad está demandado. Y la ZAPA, por ejemplo, la resolución 377 de la ZAPA, la pregunta que nos hemos hecho nosotros es jurídicamente ¿en qué está basado? Porque el artículo del Plan de Desarrollo es claro con la ZAPA, pero no dice nada de la ZAPA. Entonces ahí también de una vez le anuncio al gobierno, porque les van a decir, con el representante Juan Espinal nosotros hicimos una denuncia de nulidad. O sea, antes de entrar a debatir el fondo, que hay que debatirlo sobre la constitucionalidad y otros temas de las APA y las ZAPA, lo primero que hay que debatir es si sí se podía emitir la resolución de ZAPA cuando no existe jurídicamente el sustento para hacerla. Esa es una pregunta que hay que hacer. Y la gravedad de uno hablar de descentralización y de participación cuando empieza por usurpar funciones a los alcaldes y a los consejos municipales. Y la excusa no puede ser que como no están actualizados los POT,
entonces yo me meto y les defino qué hacen con el suelo. Eso no, porque si uno a todo lo que tiene una falla, entonces termina pasándole por encima, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Y esa no puede ser la excusa. Y uno empieza a encontrar varias dificultades y es el caos que se va a generar, que por eso yo he hablado de la balcanización, cuando empiezan a existir uno sobre otro tantos modelos que además terminan violentando un derecho fundamental, que es el derecho a la propiedad privada. Es que, con todo respeto, propiedad privada no solo es que yo soy dueño, sino que yo hago con eso lo que yo quiera, sin violentar el principio constitucional de la función social. Pero es que ahora, ¿cómo nos van a clavar función social a partir de esta serie de parámetros tan complejos? Y ahí yo también quisiera enfatizar algo que acaban de expresar, y es: ¿cómo vamos a hablar de efectividad en una planimetría de 1 por 100.000? ¿Y cómo vamos a hablar de estudios técnicos y confiables cuando uno, escuchando el estudio, encuentra afirmaciones, no digamos imprecisas? Pues hoy estoy muy políticamente correcta. Como que desde Venecia se envían 1.015 toneladas de habichuela a Corabastos en Bogotá, página 553. Como dicen que Jericó produce 256 toneladas de cebolla cabezona, página 552. O que Concordia produce queso costeño, que envían 141 toneladas anuales a Barranquilla. Y esto no es invento, esto es lo que dice la resolución, ya están las páginas. O que se impongan 49 alimentos y entre ellos se abre de la necesidad de producir arroz en el suroeste antioqueño. Arroz en unos suelos que son poco tecnificables. De hecho, hay un estudio muy lindo sobre la zapa y la zapa del Encuentro de Dirigentes del Suroeste, donde cuentan, si vamos a cultivar 38 kilómetros de arroz, ¿qué necesitamos? 137 millones de metros cúbicos de agua. Es decir, tendríamos que quitarle toda el agua a Jericó, Pueblo Rico y Tarso durante 55 años para poder producir el arroz. Y yo hago esto que parece chiste, pero es verdad, porque yo estoy convencida que si hay una región a la que no hay que enseñarle qué hacer es al suroeste. Pero además es una región muy organizada socialmente, productivamente, administrativamente, asociativamente. Pero adicionalmente hay una discusión que hay que dar de fondo, y es: si lo que nos preocupa es la seguridad alimentaria, seguridad no es que yo produzco lo que como, sino que yo tengo garantías para poder consumir lo que tengo que consumir. Y eso es totalmente distinto. Y yo creo que eso hay que debatirlo. Y yo simplemente quiero señalar una cosita adicional por la observación sobre la coexistencia de las actividades, y es: aquí pareciera que hay un sesgo ideológico contra ciertos sectores, por ejemplo el sector minero energético. Y en ese sentido se parte de falacias como minería o agua. Pues esa bobada, la minería no es el sector que consume más agua, es el sector agropecuario, y yo nunca he oído que digan comida o agua, o agro o agua. La otra cosa es, en todos los sectores necesitan el sector minero, incluso la transición energética que les gusta tanto necesita mucho del sector minero. Y nosotros tenemos experiencias que sería muy lindo que el gobierno viniera y las conociera en territorio, donde hay minas, hay ecominas. Usted puede ir a minas y al lado tienen cultivos, al lado tienen producción pecuaria. Ustedes van a minas y ustedes ven alrededor de las minas una serie de proyectos productivos de café, de panela, que yo no sé por qué ellos no los han visto.
Y yo les digo algo, y en eso yo no soy vergonzante en la defensa de todos los sectores productivos, especialmente el minero. Un país con las dificultades de Colombia que quiera dejar su riqueza mineral enterrada, eso es inmoral. Y no se puede hablar de minería desde el radicalismo ideológico. Aquí cada proyecto se tiene que analizar de manera puntual, de acuerdo a las realidades ambientales, sociales y económicas de ese territorio. Porque lo que hemos visto en los últimos años es una persecución sin tregua contra la minería legal, mientras la ilegal, que no paga impuestos, que no genera regalías, que no tiene que trabajar compensación, ni cierres de minas, ni responsabilidad medioambiental, viene creciendo exponencialmente. Ese debería ser el foco de la preocupación, no la legal. Y la pregunta que uno también se tiene que hacer, porque yo les decía ahora dato mata relato, listo, quieren acabar con la minería. La minería representa un porcentaje importante del PIB nacional. Son más de 3.000 millones de millones. Representa mucho de exportaciones, lamentablemente por la situación en la que nos tienen hoy. Un sector que venía creciendo empezó a decrecer, lo que dijo la ministra era verdad. Y pasamos de 16 billones en el 22 en exportaciones a 14 en el 23 y más o menos a 9 el año pasado. Un minutico solo para algo. ¿Qué vamos a hacer con la inversión extranjera directa? Que se concentra en gran parte en este sector. ¿Qué vamos a hacer con las regalías mineras? Es que les gusta la leche pero no la vaca. Entonces les encanta ir a pelear los proyectos que vamos a hacer con regalías, pero ¿qué hacemos si matamos la gallina que pone los huevos de oro, que es el sector minero energético que produce las regalías? ¿Qué va a pasar con el tema de los impuestos mineros? Y yo creo que ese es el debate que hay que dar. Y esta discusión no puede partir del radicalismo ideológico, tiene que partir de la sensatez, porque Colombia puede producir conservando y conservar produciendo, y Colombia puede permitir la coexistencia de todos los sectores productivos sin tener que satanizar alguno, porque cada sector tiene trabajadores y tiene generación de riqueza. Y deberíamos, por el contrario, facilitar que estos sectores avancen. Y el tema de que esto no afecta el turismo, puede que sí, porque en las exposiciones hemos oído a las ministras hablar de turismo depredador. Yo quiero ver qué es eso. Entonces, depredador es que a un municipio como Jericó le lleguen más de 16.000 personas en un fin de semana por el High Festival. Más de la población que vive en el municipio. Por eso es depredador, o que es depredador. Y ahí yo quiero hacer un último llamado, y es: lo que uno no define no es capaz de medirlo, y si no lo puede medir no lo puede mejorar. Y aquí las definiciones han sido muy ambiguas, y esa falta de claridad genera conflicto jurídico, económico y social. Y nosotros lo estamos viendo hoy en el territorio. Entonces ahí uno lo que pide es claridad, respeto por las competencias, por la Constitución y la ley. Muchas gracias, senadora, muy amable.